Estamos esperando que termine de ingresar gente a la sala para empezar en un minutito más. Vamos a presentar a las invitadas en este conversatorio del G9, que es la agrupación que reúne a las universidades públicas no estatales de Chile. Y hemos organizado entonces este conversatorio en torno a estas universidades particulares y su rol en el patrimonio cultural. Ayer ya tuvimos una exitosa jornada con las universidades que tienen a su haber colecciones de arte de las primeras naciones. Y hoy vamos a ver, ¿no es cierto?, la custodia y puesta en valor del arte religioso al alero de los espacios universitarios. Entonces, quisiéramos darle la más cordial bienvenida a esta iniciativa. Y quisiera partir presentando a nuestras invitadas. Voy a comenzar con Natalia Baeza Contreras. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Concepción, magíster en Historia, Mención Económica y Social por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y licenciada en Historia por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Actualmente es coordinadora y encargada del Museo de Arte Religioso de la UCSC, donde gestiona la colección de arte colonial que se encuentra dividida en textiles y ornamentos. También es académica de la carrera de licenciatura en Historia y del magíster en Historia de la misma universidad. Fue responsable del proyecto Habilitación de un depósito para el Museo de Arte Religioso UCSC, del Servicio Nacional del Patrimonio, y es parte del comité editorial de la revista Círculo Cromático. También nos acompaña Isabel Cruz de Amenábar. Ella es historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Historia del Arte de la Universidad de Navarra, España. Actualmente se desempeña como profesora titular del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, donde comparte la docencia con la investigación. Es organizadora, curadora, investigadora y guionista de numerosas exposiciones artísticas chilenas y extranjeras y muestras permanentes en museos nacionales como el Museo de Bellas Artes, el Museo de Artes Decorativas, el Museo Baburiza de Valparaíso y el Museo de Artes de la Universidad de los Andes. Es autora de numerosos artículos de su especialidad, publicados en revistas chilenas, extranjeras, así como de varios libros. Es miembro de número de la Academia Chilena de Historia, miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, de la Academia Portuguesa de la Historia y de la Academia de Bellas Artes de Argentina. Actualmente se desempeña además como curadora en jefe de la colección de arte colonial americano Joaquín Gandarillas Infante de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también nos acompaña en esta oportunidad Ana María González. Ella es máster en museología por el Instituto Iberoamericano de Museología. Ella es profesora de Estado en Historia y Geografía por la Universidad de Talca. También es diplomada en Conservación del Patrimonio en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Posee perfeccionamientos en el área bibliotecológica por la Universidad Católica de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. Tiene experiencia en gestión bibliotecaria, proyectos de fomento lector y de índole patrimonial en la región del Maule. Es autora de varios libros y fue guionista del documental Pasado, Presente y Futuro en Huilquilemo. Actualmente está a cargo de la Villa Cultural Huilquilemo de la Universidad Católica del Maule, de su museo y de su biblioteca. Entonces queremos iniciar esta conversación con una presentación de cada una de estas autoras y de las colecciones que ellas gestionan. Y vamos a empezar en este caso con nuestra invitada Natalia Baeza, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Natalia. Gracias, Daniela, por la presentación. Buenos días a todos y todas los presentes. Voy a compartir pantalla para que vean mi presentación que preparé para este conversatorio que estamos desarrollando. Me imagino que ya pueden ver mi pantalla. Súper. Bueno, como bien lo manifiesta en su presentación Daniela, yo soy la encargada y coordinadora del Museo de Arte Religioso de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estoy a cargo ya del museo desde el año 2018
y es un museo que está al alero de esta universidad hace ya harto tiempo. Harto tiempo, estamos hablando ya hace más de 21 años, que se encuentra el Museo Arte Religioso en la ciudad de Concepción, región del Biobío. Es un museo que es bien interesante su ubicación geográfica porque se encuentra en el centro de la ciudad de Concepción, eh, a un costado de hecho de la catedral de la ciudad y frente a la Plaza Independencia, así que tenemos una ubicación súper privilegiada para las visitas, los turistas, siempre están ahí llegando a nuestro museo. Este museo es bien interesante, puesto que si bien ya lleva más de 20 años en esta ubicación, parte sí hace el año 1995, el Museo de Arte Religioso se funda primero en la Catedral de la ciudad de Concepción. A un costado de la catedral, cerca del altar de la Catedral de la ciudad de Concepción, se inicia este proyecto de museo, que llevaba por nombre en ese minuto Museo de la Catedral. Y al tener tantas piezas, el museo no podía quedarse ahí. Y es ahí cuando nace este proyecto de construir un espacio para las piezas de museo que resguarda la Catedral de la ciudad de Concepción. El museo, al trasladarse a este espacio, queda a cargo la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y desde ya el año 1999 a la actualidad es un espacio universitario, es un espacio, ¿cierto?, de la misma universidad. ¿Cómo se configura la exposición y la muestra de este museo? La verdad es que nos relata una historia de las catedrales de la ciudad de Concepción, desde su fundación en el año 1550, desde que está en la localidad de Penco actual, hasta que se traslada a lo que es actualmente la ciudad de Concepción, que antiguamente el lugar donde se encuentra la ciudad de Concepción era un valle, el Valle de la Mocha. La verdad es que por cada terremoto que ha sufrido la zona del Biobío, específicamente, ¿cierto?, esta zona de Concepción, se cayó una catedral. Y para el último terremoto registrado que se cae una catedral fue en el año 1939. Y desde ese momento se resguardaron muchas piezas de las catedrales antiguas. Entonces, este museo tiene un rescate de muchas piezas de las antiguas catedrales de la ciudad de Concepción, en la que en su gran mayoría son textiles, vestiduras, y a su vez también ornamentos religiosos, y en menor medida también tenemos pinturas que pertenecían a la antigua catedral de la ciudad de Concepción, que cae para el terremoto del 39. Así que es un museo que desde que yo estoy a cargo ha tenido cambios desde su exposición y también desde su configuración en materia de conservación de las piezas de museo, donde hemos trabajado específicamente con los textiles. Aquí hay una fotografía del museo, ustedes pueden ver que es una exposición con vitrinas también mucho más antiguas, no tan modernas como podemos ver en los museos, pero tiene una historia, las vitrinas del Museo Arte Religioso. Gran parte de sus vitrinas, sobre todo las que se encuentran en el centro, fueron de una antigua tienda que también estuvo en la ciudad de Santiago de ropa, que es Gat y Chávez. Y esta antigua tienda, cuando tiene ya sufre un incendio en la década de los 60, se empezaron a rematar muchos elementos que se pudieron rescatar de la tienda de ropa. Y en este caso, la catedral y la misma universidad, después de años, pudieron adquirir muchas vitrinas de la antigua tienda. Así que somos bien privilegiados porque también tenemos una historia ahí de una antigua tienda que estuvo también en Santiago y en Concepción, y es la que ustedes pueden ver acá, donde tenemos medallas, acá tenemos misales, y más atrás tenemos vestiduras en las vitrinas. Así que tienen ahí un sello interesante en las vitrinas del Museo Arte Religioso. Otras también claramente se mandaron a hacer para poder
pudiendo instalar, ¿cierto?, las vestiduras. Ahí sí. Ahí que ustedes pueden ver, de hecho, lo que más llama la atención en cuanto a la muestra que tiene el Museo de Arte Religioso son sus textiles, son las vestiduras que aquí se resguardan en el Museo de Arte Religioso, que estas tienen una data de finales del siglo XVIII y también del siglo XIX. Estas fueron donadas por la Catedral de la Ciudad de Concepción, y cada pieza nos relata un momento histórico muy interesante, tanto de la ciudad de Concepción como de la misma región. También varias de estos textiles, dentro de la información, investigación que estamos, fueron estas adquiridas en Italia, en Roma. Y lo interesante ahora es que estamos en la búsqueda de los catálogos de la compra también de estas mismas vestiduras. En el Museo de Arte Religioso, aparte de tener, y que no integré una imagen, así que ahí quedó pendiente, aparte de tener esta muestra de vestiduras litúrgicas, conservamos un objeto muy antiguo que es un Cristo de marfil, que data aproximadamente de la primera mitad, perdón, del siglo XVI, que es dentro de las figuras religiosas más antiguas que se encuentran en la región del Biobío y que las resguarda y conserva el Museo de Arte Religioso. En cuanto al discurso expositivo del museo, ahora está en renovación. ¿Por qué en renovación? Que el 2021 postulamos a un proyecto del FIM, que es del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, y estamos trabajando ahí en mejoras de la conservación de nuestros objetos, y junto con ello en cambios del discurso expositivo, según cómo también nosotros nos enfrentamos con nuestras visitas en el museo. Entonces ahí tenemos ya, estamos trabajando con un equipo externo en cambios en la exposición. Dentro también de una de las vitrinas que a las visitas les llama mucho la atención es la vitrina de los Cristos rotos, que son los rescatados del terremoto del año 1939, lo que nos sirve mucho también para trabajos desde la investigación histórica de la ciudad de Concepción en cuanto a su historia y también como su historia sísmica. Acá en el costado derecho son los nuevos objetos que ingresamos al museo, que anteriormente estos se encontraban en un espacio exterior del museo, lo cual estaban sufriendo un gran deterioro, y son los restos arqueológicos de la antigua Catedral de Concepción del año 1939, y a su vez lo que tenemos acá es un badajo, que es de la catedral de cuando Concepción se encontraba en Penco y que se pierde esa catedral para el maremoto y terremoto del año 1751. Pero el trabajo más bonito que estamos realizando en el museo es con respecto a la colección de sus textiles, a la de porque en el museo tenemos una gran cantidad de textiles, más de 70 piezas, y es la que estamos trabajando ahora en materia de conservación, como bien les decía, con un equipo externo. Y acá tenemos una fotografía de una de las piezas más preciadas que tenemos, que son de terciopelo, están bordadas a mano, muchas de ellas están bordadas con hilos de oro y plata, muchas también están bañadas. Lo siento, me parece que se escucha el tren que pasa cerca de donde yo estoy realizando la exposición. Entonces acá estamos trabajando también en la conservación de estas piezas, que es muy importante para el museo en cuanto a su configuración histórica y la información que también nos relata para nuestro público. Así que estamos acá trabajando en ella, en estos textiles, en donde nosotros habilitamos el trabajo del depósito, y en conjunto con una conservadora y un museólogo trabajamos en resguardarlas, y junto con ello en cómo, ¿cierto?, poder dejarlas en una caja de conservación de la manera adecuada, que antiguamente eso no pasaba en el museo, y es parte también de nuestro trabajo como museo. Ustedes preguntarán ¿por qué? Porque el depósito está pensado también para que este sea visitado.
por nuestras delegaciones, por nuestros estudiantes que van, los estudiantes en práctica que queremos que sean parte también, de que conozcan este corazón del Museo de Arte Religioso, de cómo se trabaja y se conservan, ¿cierto?, estas piezas históricas. Y ustedes pueden ver a Daniel Cartes, que está en la fotografía, que es museólogo. Y acá está parte de la habilitación del museo, y aquí ustedes pueden ver un plano del museo, una parte del plano del museo, y es acá donde anteriormente esto todo era una exposición permanente, y ahora actualmente es parte del depósito del Museo de Arte Religioso. Entonces, el Museo de Arte Religioso, como bien les comentaba, es un museo que resguarda una parte interesante de la historia de la ciudad de Concepción, que está expresada en estos objetos religiosos, donde en su gran mayoría su exposición está dividida en textiles y ornamentos, y esos ornamentos fueron donados por la catedral también, y por algunas congregaciones religiosas de la región del Biobío que nos nutren nuestra exposición. Y en cuanto al discurso expositivo, como yo les decía, esto está en construcción, estamos trabajando en este cambio que estamos realizando para el museo, y el cambio nace simplemente por los cambios que tiene también la apreciación de un museo en la actualidad. Como bien muchos de ustedes deben saberlo, el concepto de museo ha ido variando, las visitas buscan otras cosas, otros elementos, otros aprendizajes en el museo. No es tan solo, no queremos esa separación de la vitrina y el visitante, queremos también ir trabajando con un discurso que busque mucho más allá de ello. Así que esa es una parte general que yo les quería comentar de cómo estamos resguardando este arte religioso, que está contextualizado en los siglos que yo les comento, y estamos trabajando ahí en investigación para seguir fortaleciendo este histórico espacio que resguarda la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchas gracias, Natalia, por tan interesante presentación. Y quiero dejar con ustedes ahora a Ana María González, de la Universidad Católica del Maule, quien también nos va a contar lo que hace ella por su parte. Ana María. Hola Daniela, hola a todas y todos. Gracias por esta oportunidad maravillosa de conocernos, intercambiar experiencias y ver que tenemos trabajos, piezas en común, y que hasta ahora no nos conocíamos, así que es una oportunidad maravillosa y le agradezco mucho. Voy a compartir, también traje una pequeña presentación y en base a ella vamos a ir conociendo nuestro trabajo. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, la colección que nos ocupa el día de hoy es la colección de textiles litúrgicos, y deseo partir diciendo que esta colección es testimonio material del culto cristiano, católico, en distintos conventos, iglesias y templos de la ciudad de Talca, hasta comienzos de la década del 60, tiempo en el que dejaron de utilizarse a raíz de la reforma que se hizo con el Concilio Vaticano II, que terminó en el año 1965. Entonces, todo lo que nosotros resguardamos acá es lo que dejó de utilizarse a raíz de aquella reforma. Y bueno, pero antes de seguir hablando de esta colección, quiero contarles a quienes están participando de esta actividad y que no conocen el lugar en donde está nuestro museo, les voy a mostrar para que ustedes se imaginen dónde está resguardada esta colección maravillosa. Pueden ver en la imagen las fotografías de distintos lugares de nuestro museo, que es un museo precioso, es una villa cultural, que es monumento histórico desde el año 1986,
es la tierra misma edificada, es preciosa, es una construcción hecha completamente de adobe, con teja, ladrillo y la madera de roble. Ha sufrido y ha soportado una cantidad de terremotos importantes. La casa fue construida en 1870. Es una casa que está rodeada completamente por esos preciosos corredores que protegen el adobe, y tiene varios patios en su interior, y todos ellos patios convocantes. Por eso mismo les puse allí algunas imágenes de algunas actividades que se hacen en la casa. En este momento debo decirles que la casa está cerrada al público porque estamos en espera de la restauración post-terremoto, pero mientras tanto nosotros estamos con todo el ánimo y toda la energía puesta en las colecciones que conservamos en su interior, y esperando ahí con mucha ilusión la pronta restauración. Porque esta casa la conserva la universidad desde ya hace muchos años, desde 1974, pasó a manos de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y obviamente después, cuando se independiza la sede regional y pasa a ser Universidad Católica del Maule, como heredera natural es ella quien continúa con esta casa. Y en esta casa se preserva, se estudia y se difunde todo el patrimonio histórico-cultural de la región del Maule. Y con esa imagen de esta casa preciosa, con un parque tremendo, precioso, de 2,5 hectáreas, y con esta casa con sus paredes de adobe, son las que protegen esta colección de la cual vamos a hablar hoy día. Les coloco esa imagen para que sientan y se den cuenta que es una colección tremenda. Son 266 piezas, son muchas. Están elaboradas principalmente alrededor del siglo XIX y el siglo XX, y entre ellas se destacan estos ornamentos litúrgicos como casullas, hay dalmáticas, hay capas pluviales, manípulos, estolas, portacorporales, hay también cubrecálices, unos doseles de altar maravillosos también, y es una colección enorme. Y parte del grueso de la colección del museo, que son más de 2.000 piezas, pero en esta oportunidad vamos a hablar puntualmente de esta colección, y como les reitero, son 266 piezas, y eso es muchísimo. Esta colección destaca principalmente por su valor estético e histórico, al ser uno de los conjuntos más bellos y representativos de este tipo de indumentaria en la región. Hay otros museos que poseen también, pero son 1, 2 o 5, pero en el caso de la nuestra es mucho, y por eso yo recalco que es una muestra representativa de la región, porque es mucho. Ahora, los colores son maravillosos, y estoy viendo que una de las que presentó Natalia, la tenemos también nosotros acá. Es preciosa. Los colores obviamente están todos en correspondencia con el calendario litúrgico a la hora de cómo los utilizaban. Lo mismo las telas, o sea, son unos terciopelos maravillosos, y tenemos que imaginarnos que en ese tiempo la iluminación de las catedrales, de las iglesias, no es como la actual. Entonces todo jugaba mucho con la luz de aquella época, porque esa misma casulla que tenemos ahí, la misma que mostraba Natalia, depende de la luz, de cómo le den la luz, es el tono. A veces uno la ve rojiza, de repente se ve hasta azul, y es lindo. Cuando estábamos trabajando con ellos, nos dábamos cuenta de esos detalles. Entonces la conservadora que estaba trabajando con nosotros, Gisela, nos explicaba de cómo, de por qué ese tipo de tela, y cómo el juego de la luz en las iglesias, cómo entraban las luces por esas ventanillas. Entonces de ahí la importancia de los colores, de las telas, los hilos.
y los metálicos preciosos, y todo hecho a mano. Entonces son esas prendas que cómo no conservarlas. Entonces esa importancia estética maravillosa te invita a cuidar y proteger. Por ejemplo, acá tenemos otra, esta es una dalmática. Los colores de los hilos son preciosos, preciosos y, como digo, completamente bordados a mano. Entonces es un trabajo ahí dedicado, y en general quienes bordaban eran mujeres. Entonces son esas manos ahí silenciosas, anónimas, que al momento de trabajar con estas prendas uno se pone en el lugar de las horas sentadas ahí con la aguja aplicándose. Entonces es maravilloso el valor que uno le puede le otorga al conservarla, porque al mismo tiempo estamos valorando horas de trabajo, años, aparte de todo el uso que se le daba. Estoy ahora haciendo solamente alusión al tema de la labor, del bordado y la confección de estas piezas. Lo otro que les quiero mostrar en estas imágenes siguientes es los elementos iconográficos que tienen las distintas piezas, llámese casulla, dalmática o las capas pluviales. Tienen estos elementos, pero que son de una manufactura pero impactante. Entonces, y son todos, corresponden a símbolos religiosos, y que todos estos símbolos buscaban potenciar el mensaje que se quería transmitir en el acto litúrgico. Están todos, como decía anteriormente, elaborados a mano, bordados con hilos de seda, con hilos metálicos, con mucha lentejuela, mostacillas de vidrio de diferentes colores, y en ello es posible identificar todos estos signos, como vemos acá el signo del pelícano, vemos acá el signo del cordero místico, que están en variadas versiones. Yo solamente ahí puse uno, pero son preciosos estos hilos de plata, plata repujada. También cuando estábamos trabajando, vino un orfebre y me decía que esto es una maravilla, esto se llama, me decía, en el caso de la cara, por ejemplo, el cordero, o de las patitas, de las manos, esto se llama plata repujada, y nos explicaba cómo se hacía ese trabajo. Entonces es un trabajo de joyería, pero tremendo. Entonces, y están, como digo, presentes en muchas de las prendas que están acá en el museo. Acá tenemos también el otro símbolo, que es el corazón, y que sabemos que se asocia con la pasión, ¿cierto?, de Cristo. Tenemos acá la paloma, por ejemplo, que también está presente en muchas de las prendas, también en distintas versiones, y que es maravilloso, por eso las destacamos en esta oportunidad. El otro signo que llama también mucho la atención es la presencia del monograma, el IHS, que significa Jesús Salvador del Hombre. Está presente en muchas de las prendas. En esta diapositiva se ven estandartes, ¿ya? Esta colección de textiles litúrgicos incluye también este conjunto de estandartes, que son 11, y son de cofradías religiosas locales, y son pero de una bellísima manufactura. Estos estandartes no corresponden a la tipología de ornamentación litúrgica, ya que su uso no está relacionado con el culto religioso, pero por criterios de materialidad, temática religiosa y el origen, por eso se definió que formaran parte de esta misma colección. Son preciosos, son enormes, y todos ellos para nosotros son un testimonio material, ¿cierto?, de la presencia de laicos organizados en la región y que mantenían un vínculo común bajo la devoción a Cristo, a la Virgen María o algún santo.
Y estos estandartes de las cofradías, y que, entre paréntesis, todavía existen aquí en Talca, que continúan funcionando, constituían emblemas en torno a los cuales se congregaban los miembros de ella y eran utilizados como distintivos en los desfiles. Entonces, llegan acá al museo. Esta diapositiva que les muestro es para contarles de dónde viene, de dónde procede esta colección, así como la de Natalia procedía de las catedrales a raíz de los terremotos. En el caso nuestro, proceden por razones súper distintas. Por un lado, como ya vimos, quedaron en desuso por esta reforma que se hizo, y llegan al museo en la segunda mitad de la década del 70 y la década del 80. Y es muy importante porque se hace con una activa participación de la comunidad. Hubo un llamado desde la Villa Cultural que estaban haciendo en ese tiempo, puntualmente por el director de la sede, que era en ese tiempo Hernán Correa de la Cerda, y él con un grupo de personas que estaban trabajando, estaban con la idea de rescatar esta casa y de transformarla en un centro cultural y museo. Entonces él hace un llamado a las personas, a las comunidades, a donar estos objetos porque él veía el significado que tenían, y que en los templos, en las iglesias, al caer en desuso, van simplemente a una bodega. Y son las conversaciones que hemos tenido, todavía están vivas. Algunas de las personas que acompañaron a Hernán Correa están muy de edad, pero tienen una memoria fantástica, y ellas nos han contado cómo ellas salían a recolectar estos objetos. Y tenemos por un lado esa versión oral, pero por otro lado también tenemos lo que nos dicen los archivos del museo, porque están los documentos en donde se dice fueron donados por tal o cual persona. Y además nosotros trabajamos el año 2019 y 2020 en un proyecto también financiado por los PMI de museo, para trabajar con esta colección, porque estaba, después del terremoto, estaba embalada con lo que había en el momento para protegerla del sismo, pero ahora la tenemos embalada de lujo con estos fondos, y allí pudimos además corroborar aún más estos antecedentes de que es una colección que proviene de la propia comunidad talquina. Y eso lo encontramos trabajando con las prendas, dimos con estas etiquetas, y que hacen alusión a la procedencia. Ahí, por ejemplo, ven el SSP, que hace alusión al seminario San Pelayo, que existía aquí en Talca. Acá tenemos al convento San Agustín de Talca. Estas otras dicen adoratrices, o adoratrices donación, y que se refieren a la comunidad de las monjitas adoratrices, que ellas siguen estando acá en Talca. Entonces son testimonios para nosotros, son en el fondo documentos. Estas etiquetas para nosotros son documentos que nos hablan de la procedencia de estos textiles. Ahora, nosotros además queríamos saber de dónde eran el origen de fabricación. Con estas tenemos el origen del uso, de propiedad, pero no tenemos la procedencia. Y también buscando dentro de las propias prendas, dimos con dos etiquetas que nos indican la procedencia, dónde se fabricaban estos objetos. Pero al mismo tiempo también nosotros intuimos que son los objetos ya un poco más avanzados en el tiempo, porque son un poco más modernos, más industriales, si se quiere. Y en el caso de esta es un par de dalmáticas, son gemelas, son idénticas, y que tiene ahí claramente identificado que fueron hechos en Francia, ¿cierto? Y fueron importados hacia nuestros territorios. Y la otra que encontramos es esta, que dice ahí claramente Roma. Entonces, son para nosotros estas etiquetas también documentos, y esperamos seguir acopiando más información, porque mientras más información tenemos, más enriquecemos la colección.
Esta fotografía la pongo allí porque, como les comentaba, en este proyecto que trabajamos, pudimos almacenar la colección de manera como se lo merece, con todas las medidas de conservación e instalados todos los objetos como tienen que estar, dependiendo de su estado de conservación, de su naturaleza, porque hay unos muy grandes, como acá por ejemplo tenemos los estandartes, son enormes, ellos no se pueden colgar, ellos no se pueden doblar, estaban hasta el momento guardados, enrollados y cubiertos con plástico, pero ahora están en unas cajas espectaculares de madera hechas especialmente para cada uno, a la medida. Las cajas están con una colchoneta de Tyvek y rellena con una esponja especial, y al mismo tiempo cubierta con Tyvek y con su tapa en particular. Lo que no se pudo poner ahí lo tenemos en las planeras, que se ven atrás, es el mueble que está detrás, son planeras, para las cosas que debían ir en planera, y todo lo que se podía colgar, como lo que tenemos acá, está colgado en ganchos. Los ganchos están completamente acolchados para que no se produzcan daño en los hombros de las piezas, y cada una de las piezas está con su funda de Tyvek y con su etiqueta que las identifica, cosa que yo no tengo. Si necesito alguna no la tengo que abrir porque afuera tengo la fotografía con su número de inventario, y son 4 muebles igual a ese, porque piensen en la cantidad en que son, y los muebles son a la medida porque las dalmáticas son más angostas más anchas que las casullas, o las capas son enormes, son muy largas, el mueble igual es distinto, y hay una gran cantidad también de piezas más pequeñas que van en cajas de cartón libre de ácido, y que van metidas en los mismos muebles. Y bueno, aquí en esta oportunidad, que en la fotografía tenemos a nuestro obispo de Talca, que es el gran canciller de la universidad, Galo Fernández. Él vino a conocer cuando estábamos trabajando y vino a ver, quedó impactado con la cantidad de cosas que teníamos, porque él no hace mucho que había llegado a Talca, entonces no sabía de lo que teníamos, de lo que el museo resguardaba de esta naturaleza. Así que vino a visitarnos, y bueno, después cuando fue el momento de la presentación, porque junto con nosotros hacer la conservación preventiva de las prendas, también trabajamos en la investigación. Y a propósito de eso, nosotros editamos un catálogo. La persona que está acá es Gisela Moretti, ella es conservadora, es historiadora del arte, y ella trabajó con nosotros, y ella fue la encargada de hacer la investigación, y tenemos un catálogo precioso, y que fue presentado hace muy poquito, y lo hizo ella en compañía del padre Galo. Ahora, respecto de cómo nosotros estamos exhibiendo, como les contaba, no podemos exhibir ahora porque estamos con nuestro museo cerrado, las piezas embaladas, preparándonos para la restauración. De momento, esta colección en particular la exhibimos al público, la estamos difundiendo por medio del catálogo y también por video que preparamos respecto del trabajo que hicimos. Y les coloco esta imagen porque es la imagen cuando presentamos el libro. Convocó a mucha gente, entre ellos hay académicos, hay profesores, hay religiosos y religiosas, hay gente de la comunidad, porque el museo es muy apreciado por la comunidad y ha sufrido mucho todo este tiempo que hemos estado cerrados. Entonces, cuando hicimos esta presentación, nos costó mucho decir que no a algunas personas porque no podíamos abrirlo a todos, y además estábamos en tiempo de pandemia, pero aún así pudimos acoger a mucha gente, lo hicimos al aire libre, y es la manera como estamos difundiendo de momento, y pensando también en que estamos en pañales, soñando cuando tengamos nuestro museo restaurado de cómo exhibir, pero en el momento actual estamos enfocados en investigar, conservar y para luego poder difundir.
Esta fotografía que les comparto ahora es también del día del lanzamiento del libro, y como decía Natalia, queremos que este espacio donde nosotros guardamos la colección también sea parte más adelante de la exhibición, porque no todo se va a poder exhibir, porque es mucho. Y en esa oportunidad abrimos el depósito eh, para las personas que fueron y que quisieron entrar de manera por turno, fuimos entrando, y esta fotografía se las muestro porque es muy especial. Les contaba que parte de los piezas fueron bordadas por las monjitas adoratrices. No solamente bordaron estandartes, sino que también estas indumentarias. Y tuvimos el honor de recibirlas ese día. Dos de ellas vinieron, ya están muy avanzada edad, eh, y fue un momento precioso porque ellas ahí nos explicaban con lujo de detalle, con mucha naturalidad, cómo ellas bordaban con estos hilos de oro, de plata, eh, estas piezas. Entonces fue un momento, como digo, precioso, para nosotros un regalo, porque todo constituye, cuando uno está investigando algo, todo constituye para nosotros información. Así es que, y además hasta nos ofrecieron regalos, que fuéramos a buscar, porque ellas todavía conservan, nos contaban, cajitas con sus hilos y agujas de aquella época. Entonces nos quieren donar para el museo, tener también para exhibir los materiales con los que se bordó, por ejemplo este dosel que vemos ahí, que es precioso. Así que también va a formar parte de la colección. Ana Entonces, María, Ana María, te quería preguntar cuánto tiempo te queda, porque no nos queda mucho tiempo para terminar este es seminario. la última. Ya, Esa perfecto, es la gracias. última, Natalia. Así que con eso cerramos. Ah, esa era efectivamente la última. Ya, súper interesante tu presentación, pero tenemos que dejarle un espacio también a nuestra tercera invitada, que es Isabel Cruz, que nos va a contar de la colección Joaquín Gandarillas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que los dejamos con Isabel. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartir estas interesantes experiencias propias de nuestras universidades católicas en este caso. Y bueno, resaltar también lo que significa para una universidad ser depositaria de estos patrimonios, que es, digamos, le trae una responsabilidad múltiple, porque por una parte, como han señalado Ana María y Natalia, hay un arduo trabajo de preparación previo a las muestras, que muchas veces son el resultado de una larga, digamos, tarea múltiple, además de muchos especialistas, y por otra parte, son también una instancia de exposición, de contacto con el público clave, que es solamente instituciones, digamos, de mucha tradición, de mucha solidez institucional, valga la redundancia, son capaces de realizar. En el caso de la Universidad Católica, el caso es un poco distinto, digamos, de los museos que han expuesto nuestras expositoras, porque la Universidad Católica es depositaria, la Universidad Católica no ha constituido un museo con la colección Gandarillas de la que yo soy curadora. La Universidad Católica de Chile, en su sede de Santiago, su sede de la Casa Central, especialmente porque hay varios campus de la Universidad Católica, especialmente la Casa Central, expone
cada 6 meses una muestra de obras temáticas y seleccionadas de la colección Joaquín Gandarillas Infante. Entonces el formato es diferente, pero ha sido una muy buena solución para una colección que cuenta con ya casi 350 piezas, y que requeriría un museo demasiado grande. Entonces la colección se guarda en uno de los campus de la Universidad Católica de Santiago y se expone en la Casa Central solamente una muestra acotada y, como les digo, temática. Veamos un poquito el origen de esta colección, que es una colección de arte colonial o virreinal, me gusta más la palabra, surandino, de los siglos XVI al comienzo del XIX. Es una colección que reúne, como les decía, 650 piezas aproximadamente, repartidas entre pintura, escultura, platería, mobiliario y objetos varios como rejas, etcétera, puertas, algunos muebles muy grandes. Es una colección variada. Curiosamente, digamos, es complementaria a las colecciones anteriormente expuestas en los museos vuestros porque no tiene elementos textiles, dado su origen, que es un coleccionista particular. Bueno, veamos un poquito cómo se formó esta colección, porque es interesante y corresponde a la trayectoria que han seguido, digamos, a que ha seguido el patrimonio virreinal en nuestros países latinoamericanos o también especialmente en Chile, ¿no es cierto? Esta es una colección que abarca piezas no solamente chilenas, esas piezas son la menor parte, sino que ampliamente surandinas, o sea, de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador. Esos son los principales países que están representados, ¿no es cierto?, en esta colección. Joaquín Gandarillas, que fue el coleccionista que reunió todo este patrimonio invaluable, fue un chileno que vivió, un santiaguino, agricultor de profesión y muy aficionado al arte. Yo lo conocí personalmente porque ya soy una persona muy mayor. Y bueno, él, enamorado del arte virreinal, vivió entre 1930 y 2004, y ya en los años 50 él comenzó a coleccionar estas piezas, siendo todavía muy joven, y después un viaje a España en esa misma década le mostró el interés de este arte en que se mestizaba, digamos, lo europeo, lo español y lo indígena. Entonces, Joaquín en ese sentido, con la colección que formó, se desmarcó de el gusto imperante en esa época, que todavía era un gusto más europeizante, más afrancesado. Fue muy progresista para su época. Y la colección que formó es una colección que reúne como un gusto, por decirlo, originario y al mismo tiempo de avanzada para la época. Originario porque son piezas que remontan muy, muy al corazón de lo que fueron nuestros reinos o nuestros virreinatos, en este caso el virreinato del Perú, de su memoria más lejana, que es una memoria cultural, principalmente religiosa.
todas las piezas que tenemos nosotros, como en el caso de los museos de la Santísima Concepción y del Museo de Huilquilemu, también son principalmente religiosos. Nos hablan del papel, digamos, de la Iglesia Católica en esos tiempos, el papel cultural, educativo, pastoral también de la Iglesia Católica en esa época. Entonces Joaquín fue formando su colección a lo largo de su vida, con piezas que estaban en Chile, las compró en Chile, otras las compró en Buenos Aires, otras en los países vecinos. Bueno, en fin, fue adquiriendo este patrimonio en una época que nuestra legislación de patrimonio cultural todavía no estaba vigente, y bueno, y la formó en una acción, digamos, de rescate de este patrimonio que muchas veces andaba, por decirlo así, disperso, y que él siempre pensó legar a una institución que a su muerte, el 2004, terminó finalmente después de un proceso en que se formó una fundación, que fue la Fundación Joaquín Gandarillas Infante, que formó la familia, y que el 2007 decidió, ¿cómo se llama?, empezar las conversaciones con la Universidad Católica, y finalmente en 2013 se oficializó un comodato en que la colección que había formado Joaquín Gandarilla pasaba a la Universidad Católica. Joaquín Gandarilla fue uno de los fundadores del Museo Colonial de San Francisco, y ahí también obtuvo una vasta experiencia como no solo como coleccionista, sino como que director de una institución, digamos, dedicada al estudio y a la difusión del arte colonial, lo que fue para él un acicate y constituyó también una motivación más para conocer el valor de este patrimonio. La Universidad Católica recibió un comodato y posteriormente procedió a realizar una vasta tarea de documentación de las piezas de inventario con un grupo de expertos en el que no participé, pero estuve siempre muy, muy conectada, digamos, con el proceso, y una vez que ese proceso terminó, el año 2014 empezaron las primeras exposiciones. Yo me hice cargo ya efectivamente de la colección en 2015, y bueno, nuestra opción, como les decía anteriormente, era poder exponer las piezas de una forma lo más significativa posible, lo más educativa, lo más novedosa también posible. Entonces, nosotros nos jugamos principalmente en las exposiciones temporales, que fuimos eligiendo diferentes temas de la colección, y que yo voy a compartir pantalla y les voy a hablar de algunas solamente, porque es una muestra muy acotada que tengo, que les voy a mostrar las obras, ya que la colección, como les digo, tiene 650 piezas y que nos da todavía para mucho tiempo. Pero a través de las piezas y de las temáticas que nosotros hemos sacado, ustedes van a poder darse cuenta cómo nos hemos ido tratando de conectar con el público, poniendo también énfasis en dar a conocer la historia de la época, digamos, los modos de vida, los sucesos históricos, en fin, una serie de particularidades que hoy día no son conocidas y que tienen relación con nuestro patrimonio, con nuestros orígenes culturales,
en una sola gran unidad que era el Virreinato del Perú y a la que pertenecía la Capitanía General de Chile. Entonces, vamos a compartir pantalla. Perdón. La colección de Joaquín Gandarilla es una colección principalmente mariana. La figura de la Virgen María ocupa, digamos, en pintura y también en alguna medida en escultura, la principal parte y la mejor parte de la colección. Entonces, la segunda muestra, digamos, porque la primera muestra fue una muestra general, la segunda muestra la dedicamos a las vírgenes surandinas, o sea, a todo lo que significó la devoción a María en el surandino, con advocaciones, es decir, devociones propias, diferentes de las europeas, de las españolas, como fue, por ejemplo, la Virgen del Rosario de Pomata, que tenemos aquí en pantalla, que es un santuario en la región de las tierras altas del Perú, cercanas a Bolivia, y que se caracteriza por este penacho de plumas tricolores, que eran los adornos del antiguo incario. Tanto la Virgen como el niño tienen estos implementos en su cabeza, y es una pintura característica, dado que el trabajo de los planos, digamos, el decorativismo, el realce de la imagen con todas estas guirnaldas de flores, un elemento muy festivo, nos hablan de una diferenciación con la pintura europea del barroco, ¿no es cierto? Los mismos coloridos, también cálidos. Este es un retrato, de hecho, de una imagen de devoción, ¿ah? Y que como la pintura era una actividad tan frecuente y de relativamente bajo costo, a veces más que multiplicar una imagen escultórica, se multiplicaba la imagen pictórica. Entonces, eso es interesante. Aquí tenemos un ángel, un arcángel, de parte de la jerarquía celeste, una pintura muy particular, digamos, muy valiosa, de la zona de la Audiencia de Charcas, hoy día Bolivia, que tiene en su mano el espejo de la justicia, y que nosotros preparamos una exposición dedicada especialmente a la importancia de los ángeles y de los arcángeles en la pintura virreinal surandina. Ustedes pueden encontrarlo eso en la página de la Católica, de la Universidad Católica, y en la página de la colección. También la figura de Cristo es otro de los polos, Cristo crucificado es otro de los polos, digamos, fundamentales de la colección. Aquí vemos un Cristo probablemente potosino, en la Audiencia de Charca, en Bolivia, donde podemos ver el laceramiento, el dramatismo con que se trataban estas figuras, y que, digamos, es muy impactante en el mundo de hoy, en que el sufrimiento, que en una sociedad que rehúye por de alguna manera el sufrimiento, pero que representa también el sentir de una época. ¿Ah? Aquí tenemos otra pieza de Cristo, que son muy numerosos y de gran valor, y que nos muestra el contrapunto barroco entre el sufrimiento de Cristo y el esplendor de este momento, el esplendor de la muerte de Cristo que precede a su resurrección, señalado con una grandiosa aureola de plata procedente de las minas de Potosí, que fueron
las más importantes de América en ese momento y que dio lugar a una ciudad riquísima y que llegaron a producir un cambio en la economía mundial, ya que producían un cuarto de la producción mundial en el siglo XVII. En el momento que la mina de plata de Potosí tuvo su auge en la producción. Entonces, esta pieza, por ejemplo, la ocupamos para una exposición de Cristo y también para la exposición de platería, y una exposición que hicimos en el Bellas Artes con lo mejor de la colección. Entonces, bueno, hemos ido priorizando. Esta pieza también nos muestra la platería, un frontal de altar de más de casi 4 metros de largo, que muestra la riqueza de las ceremonias de la época, ¿no es cierto? Tal como Natalia y Ana María mostraban estas casullas maravillosas con los terciopelos, las sedas, los hilos de oro, y que cada movimiento del sacerdote significaba una visión distinta y un brillo distinto. Lo mismo también con el resplandor de la plata en esa época que no existía la luz eléctrica, con las iluminaciones de lámparas, de aceite, de sebo. Era realmente como que la imagen, la iglesia, perdón, era una antesala, una imagen del cielo para los creyentes. Y estos altares además se realzaban con frutos autóctonos como pimientos, con motivos autóctonos, con floras y fauna de la región. Entonces eso es muy interesante en estos motivos que acompañan las figuras de Cristo y de Cristo principalmente, que ocupan los frontales de altares de plata repujada, como señalaba Ana María, con no solo repujada, sino que cincelada, burilada, recortada. Bueno, en fin, es el arte de la platería en América en esa época fue extraordinario. Y en el Virreinato de Perú, con la cercanía de la mina de Potosí, obviamente adquirió unos niveles geniales. Las piezas de plata se llegaron a exportar hasta Europa. Lo mismo la escultura quiteña llegó a exportarse hasta España. Aquí tenemos el mate, una pieza civil, pero de gran importancia en la época por toda la ceremonia que significaba, digamos, el tomar mate, que era un elemento clave de la sociabilidad, una bebida autóctona también originaria del Paraguay, y que fue estableciendo patrones propios como en Chile, como la salvilla, que es esta bandejita con patas, las figuras de las águilas que sostienen el pie, la característica, este rabo, que es del mate coquimbanos, el mate de calabaza, con una guarnición de plata. En fin, son elementos que se vinculan mucho con nuestras tradiciones. Tal como señalaba en el caso de Ana María y de Natalia, ¿no es cierto? En los muebles, mobiliario también, hicimos una muestra dedicada a que se llamó El arte de guardar, que fue muy linda, porque mostraba todas estas cajas, estos baúles que eran los closets de la época, eran los closets, los armarios, los contenedores desde granos y sacos con alimentos, papa, arroz, harina, hasta las piezas más finas, ¿no es cierto? Porque habían papeleros de los cuales también la colección tiene papeleros donde se guardaban útiles de escritorio. Esto es un maravilloso caja, contenedor papelero también, que tiene sus cajones interiores,
y que está decorado con nácar y hueso, y con una figura de un puma, que es un animal típico de nuestras tierras, ¿no es cierto? Entonces es muy valiosa. Es de comienzos del siglo XIX, cerca de 1830, y probablemente ejecutada en Lima, donde esta moda de las conchapelas orientales de las Filipinas se fue difundiendo a través de los misioneros, llegó acá, y acá entonces se empezaron a hacer estas piezas, pero por ejemplo, la concha de carey de las tortugas de la zona, y con las conchas de los mares de esa zona, o de los digamos, moluscos de la zona peruana y de la zona chilena también. Esta es una pieza un poco más tardía, que también se incluyó en esta exposición de las cajas o contenedores, con el águila bicéfala de los Augsburgos, que está hecha en el siglo XIX, en la región de Valdivia o de Chiloé, que fueron regiones que se mantuvieron un poco mayor tiempo adheridas a los ideales de la corona. Fueron de hecho las últimas que se independizaron en 1826, y entonces de ahí la persistencia de estos motivos tradicionales, el águila de los Augsburgos, que significaba digamos, la potestad del imperio de estos primeros reyes españoles de procedencia germánica en el fondo. Bueno, nosotros hemos tratado, como señalado, con un equipo que podemos decir que hemos logrado formar un equipo con Daniela a la cabeza, que hay que agradecerle a Daniela todo el liderazgo que ha puesto en este equipo, con la museógrafa Alejandra Lurs, y personas que nos colaboran, especialistas que nos colaboran en las diferentes exposiciones de las más variadas disciplinas, desde geógrafos, ingenieros, especialistas en botánica, hasta estetas, teólogos. Hemos tratado de ir mostrando este patrimonio de una forma novedosa, de una forma que conecte a la gente como con la época, que la haga revivir lo que decimos en historia, la otredad del pasado, las diferencias que hay hoy día, y a valorar esas diferencias, porque hoy día muchas se tiende a pensar como que sobre todo en las generaciones jóvenes, que se parte que la historia para atrás no es, ya es lo que ya no es lo que ya, o sea, el hoy contiene el pasado, es lo que ya ha sido, como dicen los filósofos. Entonces es muy interesante, porque lo que hoy tenemos es imposible sin nuestro pasado. Entonces de ahí la importancia del patrimonio, de ahí la importancia de conocer esta identidad compartida que es posible a través de la colección Gandarilla. Muchas gracias, y les agradezco mucho el tiempo concedido, que fue más largo de lo presupuestado. No, está muy bien. Ha sido muy interesante la presentación de nuestras tres invitadas. Nos queda poquito tiempo, nos quedan como 15 minutos máximo. Entonces, quisiera preguntarles si ustedes tienen algo particular que comentar, o hacerse preguntas entre ustedes, o comentar algo específico de las presentaciones y de lo que significa en el fondo, ¿no es cierto?, para una institución de educación superior tener al alero el cobijo y el atesoramiento de estas piezas de arte religioso. Ana María, creo que tú querías hacerle una pregunta a alguien. Sí, y bueno, y yo creo que
para las universidades, en este caso en particular para la Universidad Católica del Maule que yo represento, creo que es una responsabilidad tremenda el tener esta tutela, porque son objetos, como recién lo decía Isabel, que representan una época y que no están aquí porque sí, sino que estamos porque están ellos antes que nosotros. Entonces, yo creo que para la universidad es una responsabilidad tremenda de, por un lado, conservar este patrimonio que tutela, estudiarlo y, por supuesto, difundirlo, sostener esto en el tiempo, sobre todo pensando en que la cultura es difícil sostenerla por un tema de recursos. Entonces, de ahí es mayor todavía el desafío para las universidades. Así es que yo creo que esa es una responsabilidad insoslayable desde el momento en que se hace cargo de esto. O sea, yo creo que todos los museos universitarios desde el momento en que están bajo esa tutela, no pueden sino buscar la manera, la forma de sostener, estudiar y difundir. Y bueno, mi pregunta que yo quería hacerle a Natalia es respecto de cómo seguimos nosotros agregando valor a esta colección en base a las investigaciones. Entonces, en el caso nuestro, a mí me interesa, y también sé que le interesa a nuestra conservadora que nos asesora, nos asesoró, ahora está en otra institución, pero siempre sigue muy de cerca el trabajo nuestro y está dispuesta a colaborar, es seguir hurgueteando de la procedencia, donde se hacían estos ornamentos, especialmente los venidos de fuera. Sabemos que hay unos que son de acá de Talca, de las monjitas, pero en el caso de los que vienen de fuera, si ella tiene algún documento, alguna cosa, acceso a saber esta procedencia. Bueno, primero que todo, agradecer esta instancia. La verdad que para mí escucharlas fue muy rico, porque las escuchaba porque ustedes van muy adelantadas en el caso que yo voy acá en el museo, y no sé si me escuchas porque se me estaba pegando el internet. Sí, súper. Entonces, escuchar la experiencia de Ana María con respecto al trabajo que fueron realizando, ¿cierto?, con los textiles, en el que me sentí muy representada porque es un trabajo muy arduo, y luego escuchar toda la experiencia que tiene Isabel, que yo estaba fascinada ahí, viendo cada pieza que resguardan con tanta historia. Es maravilloso, y es maravilloso estas instancias porque podemos también conocernos, reconocernos y a su vez aprender de cada una de nosotras, de sus trabajos que van realizando. En mi caso, porque yo digo que voy un pasito más atrás, porque cuando yo llego a trabajar al museo, lo primero que me di cuenta es que teníamos que realizar primero que todo un trabajo de conservación de las piezas, que es lo que requería el espacio museal en ese momento. Entonces, yo partí por ello, y ahora estoy en el proceso de empezar a investigar las piezas. De hecho, recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuve con Isabel, yo le contaba sobre las piezas de museo, y muchas veces darnos cuenta de ciertos errores que hay en la información, en la data y procedencia, que es un trabajo complejo porque nos cambia todo el contexto del museo y de su discurso. Y a raíz de tu pregunta, Ana María, que me parece muy interesante, yo estoy en esa parte, de viendo, ¿cierto?, la importancia de la investigación de nuestras piezas de museo, pero yo tuve una conversación hace un tiempo con una persona muy clave, que me empezó a hablar sobre las vestiduras que yo tengo en el museo. Y ahí me dijo: Natalia, yo tengo un catálogo donde aparecen estas vestiduras con la procedencia y los años. Y lo tengo en Santiago, porque él viene de Santiago. Y tengo que viajar a Concepción, y yo feliz te aporto con este documento para que tú sigas trabajando en tu investigación.
¿Por qué sucede eso, Ana María? Porque cuando yo empecé a trabajar los textiles me di cuenta que habían ciertos errores en la data. Empecé a hablar con un historiador del arte, con colegas del área, y nos dimos cuenta que habían pequeños errores de la data de ciertas vestiduras. Y luego me encuentro con esta persona clave y me dice esta información con esta fuente primaria que tiene, que me parece maravillosa, porque nos va a esclarecer uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces en los museos con la data y la procedencia de nuestros objetos. Así que yo estoy en investigación, Ana María, y cuando ya tenga más información, claramente les voy a ir informando y adelantando cómo voy en esta parte, porque me interesa mucho. Es algo que hace falta, de hecho, en nuestro espacio. Así que es relevante para la puesta en valor, ¿cierto?, de nuestros objetos. Así que eso es lo que yo te puedo contar. Gracias, Natalia, infinitamente agradecida porque eso nos va a aportar muchísimo. Sí. ¿Les puedo comentar algo sobre nuestra experiencia? Que también ha sido, a ver, nosotros tenemos una buena parte de la colección estudiada, pero no ha sido de que partiéramos con todo hecho. O sea, necesitamos primero el inventario, que es lo básico, y después nos dirigimos a expertos de otros países del área, especialmente bolivianos y peruanos, que nos han ido aportando, digamos, en la clasificación de las piezas. Entonces, cada exposición es para nosotros un motivo de investigación. Entonces, es como para que ustedes estén tranquilas, porque no es necesario tener todo investigado para poder empezar a exponer. Es cosa como de, yo creo que de ir seccionando un poco, por ejemplo, por criterios simples, ¿no es cierto? Ya, los mismos motivos similares. Y eso te permite investigar sobre esos diseños, y ahí vas a llegar a motivos mucho más profundos, más simbólicos, como decía Ana María. Y eso te permite armar unidades. Y de esas unidades tú vas como ya dejando las listas. Porque si uno se pone por meta en la completar todo, digamos, a fondo, eso no llega nunca. Entonces, esto como es una dinámica. Quizás hay piezas que no están todavía, nosotros tenemos muchas piezas que a lo mejor vamos a tener que cambiarlas a futuro, porque se va a ir investigando. Entonces, esto es un proceso. Incluso ya hemos tenido que modificar varias autorías, y lo mismo ha sido con la conservación. La conservación, que ha sido un elemento muy importante, se hizo una conservación, digamos, general, y sobre todo para aquellas piezas que estaban muy dañadas, pero hemos ido conservando y restaurando para cada muestra. Entonces, se elige un corpus de obra y esa obra se restaura o se conserva según... entonces, es un corpus pequeño. Y nosotros vamos en la 15ª exposición. Entonces, son 2 exposiciones anuales, y por lo tanto, eso nos da un ritmo de conservación, de investigación, de conservación y restauración, y de difusión, que es muy, muy grato. Les digo que más de eso al año es imposible, si se nos junta una con la otra. Entonces yo creo que esa temporalidad que le hemos dado y que le ha dado, que ha sido la que ha logrado establecer Daniela, ha sido muy clave para poder trabajar con un cierto desahogo, porque si no se te viene todo encima. Es un poco eso, chiquillas. Calma y tiza, porque como dice Ana María, es una responsabilidad tremenda y hay que ir haciendo las cosas muy bien, con mucho profesionalismo, y eso toma tiempo. Así que, bueno,
Yo no sé si alguien tiene algo más que agregar, porque si no, yo creo que estamos en la hora ya para terminar esta interesante presentación y conversación entre estas tres fantásticas profesionales. Y quería agradecerles su presencia este día aquí en esta conversación, invitarlos a la que tenemos mañana, que también son universidades que tienen galerías de arte en sus espacios. Así que aquí preguntan, bueno, ¿dónde y cuándo son las exposiciones de la muestra en Santiago? Miren, toda la información de la colección que habló Isabel de la Universidad Católica Gandarillas está en nuestra página web. Ahí pueden encontrar todo, extensión.uc.cl. Me imagino que la Universidad Católica del Maule y de la Santísima Concepción también, esa es la manera de entrar a esto. Así es que les agradezco mucho su presencia, a las tres profesionales, muchísimas gracias y nos estamos viendo prontamente. Bueno, Chao. muchas gracias a Muchas gracias, hasta ustedes, luego. a todas.